La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. En los ostentosos salones del Palacio de Versalles, construido en el siglo XVII para la familia real francesa, lo de poner la mesa era literal. La mesa de comedor era un tablón que se ponía y se quitaba a la hora de comer, porque tener una mesa fija no fue costumbre ni siquiera para nobles o burgueses hasta que Luis XIV sofisticó el ritual de la comida. Con la necesidad de refinar al futuro rey, llegó el comedor, pero también las vajillas extensas, las cuberterías con tenedor y la etiqueta, todo un protocolo en la mesa que se mantiene hasta el día de hoy, al menos en las ocasiones formales. En este episodio saca papel y boli para tomar nota, por si algún día te hace falta, de cómo come una experta en protocolo. ¿Cómo comes? ¿Sabías que la microbiota intestinal desempeña un papel importante en nuestra salud? Y es que esta regula muchas de las funciones fisiológicas que se dan en nuestro organismo. Por eso es importantísimo cuidarla. Y una forma muy fácil de hacerlo es tomando alimentos ricos en probióticos. Por eso puedes tomar Activia cada día, que contiene millones de probióticos naturales que llegan vivos a tu microbiota. Además, Activia ayuda a tu salud digestiva y a tu bienestar general. Porque cuando te cuidas por dentro, se nota por fuera. Y es que Activia está buenísimo. Pruébalo y me cuentas. Seguro que repites. Con Ángela Quintas. Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez vernos en un evento más formal de lo habitual y no saber cómo utilizar los cubiertos, la servilleta o de qué forma comer algunos platos. Esta conversación con María José Gómez y Verdú, experta en protocolo y etiqueta, nos va a dar muchas claves. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, tienes más de 372.000 seguidores en Instagram y das cursos de protocolo. ¿Hay mucha gente que demanda este tipo de servicio? Sí que lo hay y por suerte en los últimos años ha subido la demanda. Uh-huh. ¿Y qué tipo Así de que gente? Perdón. Pues normalmente es ya gente, digamos, adulta. Uh-huh. o madres que quieren iniciar a sus hijos dentro de la práctica de las buenas maneras. Uh-huh. ¿Y para alguna situación en especial? Por ejemplo, gente que se prepara, por ejemplo, para una boda o algo así, o para un evento especial, o en general para aprender a comer o para aprender a comportarse en alguna situación. Es más en general. No es para un evento específico. A lo mejor el evento específico es más el tipo de código de vestimenta que me tengo que poner para ese evento. En ese caso sí que hacen ese tipo de consulta. Pero es más para el día a día y para sentirse la persona segura, tanto a nivel de familiar, en casa, que le quiere dar un poquito más de formalidad, como personas que se mueven en ciertos círculos sociales y quieren sentirse también seguras a la hora de sentarse, comer, etcétera. Uh-huh. Todos tenemos en la cabeza películas como Princesa por sorpresa, en la que la reina enseñaba a Anne Hathaway a comportarse en la mesa, a vestirse bien, a la hora de sentarnos en la mesa, porque el programa se llama Cómo comes, con lo cual vamos a centrarnos en ese campo. ¿Qué dirías que es lo que peor hacemos? Lo peor, wow, es que depende mucho de la situación, porque yo siempre lo divido entre formalidad e informalidad. Uh-huh. La informalidad que podemos tener en casa o a lo mejor cuando vamos a un bar de tapas es un poco más, digamos, más libre, más familiar. Mientras que cuando estamos en un restaurante o en un tipo de evento, entonces ahí ya estamos hablando de formalidad. Y pienso que todos como mínimo deberíamos de seguir una línea guía de comportamiento o de buen comportamiento y por lo tanto de formalidad a la hora de sentarnos en la mesa. Uh-huh. Entonces siempre distingo esas dos partes entre informalidad. Siempre digo que informalidad no es comer de forma salvajada, sino manteniendo un respeto tanto por uno mismo como siempre lo importante son las personas que tenemos a nuestro alrededor. Uh-huh. Bueno, yo te voy lanzando preguntas. ¿Comer con las manos está prohibido siempre? Porque, por ejemplo, se me ocurre una hamburguesa, un sándwich, o incluso unas gambas, o incluso unos churros con chocolate. ¿Ahí podríamos utilizar las manos? Ahora, todo lo que es elemento que lleve pan, como por ejemplo el sándwich, uh-huh. La hamburguesa, un bocadillo, está obligado, digamos, a utilizar las manos. Uh-huh. El pan en sí no se podría utilizar con otro cubierto que en este caso no fuese el uso de manos. Es decir, no podemos utilizar un cuchillo, no podemos utilizar un tenedor, solamente el uso de las manos. Entonces, una hamburguesa comida con las manos o un sándwich es correcto y está bien.
Las gambas, depende de la situación. En un ambiente formal, las gambas deberían de ser comidas utilizando cuchillo y tenedor. Sí, nunca las manos, sobre todo más que nada porque luego se suele quedar este olorcito a pescado en las manos, que ya no se lleva esto del agua manil que luego colocabas y te quitabas con el agüita caliente con un poco de limón el olor, sino te pasas unas toallitas que vienen tampoco como en unas cestas individuales, ¿no? Sí, que a veces tampoco es muy formal. Entonces es mejor evitar el contacto con todo el elemento que puede ser grasoso o también que puede luego dejar nuestras manos con cierto olor. ¿Y unos churros, por ejemplo? Ahora, los churros, aquí hay un debate y, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram ha sido un poco polémico. ¿Ah, sí? Porque el churro sí, viene comido con la mano. Lo que no se puede hacer con el churro es mojarlo en el chocolate, ni mojarlo en el café como en Madrid tradicional. Ahí perdemos la esencia de comernos unos churros. Es verdad, sí y no, porque al final el churro nació como un pan, digamos, seco, que se llevaban los ganaderos cuando se iban a pasear, digamos, a las cabras o a las ovejas, y era un alimento que duraba muchísimo tiempo y en buen estado. Entonces ellos normalmente lo utilizaban como una especie de pan para comerlo tal cual. Luego hemos sido nosotros más adelante quien le hemos dado a este pan o a esta masa frita otra utilidad, que es mojarla con el café o con el chocolate. En una situación, digamos, pública, no se debería de mojar nada en ningún sitio, es decir, ni en una sopa, ni en un café, ni en un chocolate. Deberíamos de comerlo por separado. Pero hay quien lo moja, yo lo entiendo, porque en casa yo también soy de... Te digo que la mayoría mojar. Los mojamos. Sí. Pero siempre lo hago en ámbito, digamos, privado, ¿no? Es decir, donde nadie me puede ver, por así decirlo. ¿Y la fruta, por ejemplo? La fruta, toda la fruta se debería de comer toda aquella que permite con cuchillo y tenedor, como por ejemplo las peras y las manzanas, se deberían de manipular siempre con cubiertos. Es decir, una vez que nos sentemos a la mesa, siempre hablando de una mesa bastante formal, nada se debería de tocar con las manos. Es decir, las manos simplemente deberían de tocar los cubiertos, que a su vez serán estos los que van a tocar los alimentos. Pero no deberíamos de manipular ningún otro alimento con la mano una vez que estemos sentados. En una informalidad es más fácil manipular la fruta o comerla utilizando una mano y un cuchillo, ir partiéndola, pero también yo siempre invito a todas las personas que nos siguen a ir practicando en casa mismo comer la fruta con cubierto y con cubiertos, porque es también desde un punto de vista, digamos, más placentero y a veces incluso más saludable, porque no todas las personas se lavan las manos cuando se sientan en la mesa. Ostras, pues eso creo que sería primero ¿no? Lo de lavarse las manos, digo. Sí, eso sería de primero de etiqueta. Sí, vamos. Y por ejemplo, el hecho de usar los cubiertos, ¿no? Porque he estado cotilleando tu Instagram, ¿no? Lo de cómo se colocan los cubiertos entre plato y plato, qué significa colocarlos de una manera o colocarlos de otra. Tú lo explicas muy bien con las horas del reloj. Así es. Los cubiertos, digamos, que es lo que le indica al camarero si hemos finalizado o estamos en pausa, y por lo tanto que no retire nuestro plato, porque a lo mejor nos hemos ausentado un momento, hemos ido al baño y ponemos los cubiertos en posición de pausa. Eso le indica al camarero exactamente: no me retires el plato, aunque no esté aquí, no me he ido y tengo que seguir comiendo. Voy a volver. Si miramos el plato como si fuese un reloj, la posición de pausa estaría marcado entre las 4, que lo marcaría el tenedor, y las menos 20, que lo marcaría el cuchillo. O sea, estarían abiertas como formando un triángulo, no juntos, ¿no? Efectivamente, siempre con los mangos de los cubiertos un poquito metidos sobre, digamos, que toquen el borde del plato. Nunca deberían de tocar la mesa. Una vez que yo cojo los cubiertos de la mesa, estos nunca más van a volver a tocar la mesa. Siempre van a permanecer dentro del plato sin los mangos, digamos así, de los cubiertos tocar la mesa. Es decir, nunca lo van a tocar. Luego tenemos la posición de finalización, que en ese caso sí que le estoy diciendo al camarero: ya me puedes cambiar el plato o ya he terminado. En el momento que el resto de comensales terminen, ya me puede retirar el plato. En este caso hay 3 estilos diferentes. Por ejemplo, marcando las 6:30,
que es el más clásico y el más fácil, sobre todo porque los camareros retiran los platos por nuestra derecha y meten la mano justo, digamos, entre el espacio que hay entre las 6:30 y las 3:15. Entonces, para ellos no le va a dificultar, digamos, los cubiertos a la hora de retirar el plato. En otras zonas, como por ejemplo en Inglaterra, suelen utilizar más el de las 4:20. Colocar los cubiertos juntos en paralelo 4:20. Y en la zona de España y también digamos un poco Francia, Italia, suelen colocarlo marcando las 3:15. Los tres estilos digamos son correctos, aunque sí el más correcto para facilitarle el trabajo, digamos así, a los camareros es el de las 6:30. Claro, por lo que me estás contando parece que hay mucha diferencia entre países y culturas, ¿no? En los temas de protocolo. Sí, digamos que el protocolo es como, digamos, leyes que están escritas, mientras que la etiqueta es un pasapalabra, es decir, son tradiciones culturales, hábitos que se han pasado de padres de padre, madre a hijos. Entonces va variando en base a la cultura o el país donde nos encontremos. Hay platos que no tenemos muy claros si tomarlos, por ejemplo, con la cuchara o con el tenedor, y aquí te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, el risotto o algunos guisos que tengan un poco de caldo. ¿Podemos elegir entre el cuchillo y el tenedor? Entre la cuchara y el tenedor o... No, tiene que ser específicamente con uno de los dos. Hay os voy a poner una serie de ejemplos para que así se entienda y todos lo detecten fácilmente en el momento que se vayan a sentar a comer. Cuando nos presentan un plato hondo, que nos los deberían de presentar, digamos, con caldo, es decir, siempre lleva algún elemento caldoso, va en plato hondo y por lo tanto se mete la cuchara, solo cuchara. Si es un plato llano, en ese caso no hay caldo, es decir, cero caldo, por lo tanto siempre se comerá con el tenedor. El tenedor y el cuchillo nunca se deben introducir en un plato hondo. Claro, por entonces, lo tanto, el risotto entonces sería solo con tenedor. Solo con tenedor. Los arroces solamente se deberían siempre y cuando no sean caldosos, obvio, solo se deberían de comer con el tenedor. Mientras que todas las sopas, consomés, cremas, etcétera, solamente con la cuchara. Incluso hay algunos tipos de guisados que se realiza sobre todo en la parte de Sudamérica, que es el caldo, como si fuese nuestro cocido, pero con piezas de carne un poco más grandes. Normalmente tienen un plato auxiliar para sacar esas piezas de carne en el plato auxiliar, siempre utilizando la cuchara y el tenedor, y despedazarlas en el plato auxiliar. Vale. Nunca meteremos en el plato hondo el tenedor con el cuchillo, despedazar la carne y luego comérnoslo con la cuchara. Es decir, siempre hay que separar por un lado lo que va comido con tenedor y con cuchillo y aquello que va comido con la cuchara. ¿Y la servilleta qué hacemos con ella? Porque una vez que la hemos cogido, nos la ponemos sobre las piernas y si nos levantamos, ¿qué hacemos con la servilleta? Si nos levantamos, la podemos colocar siempre en el estilo europeo. La servilleta va colocada a la izquierda, a la derecha. Es decir, en la izquierda es donde la vamos a encontrar, que es el lugar donde menos cubiertos hay. Y una vez que tengamos que hacer una pausa, porque me levanto, tengo que ir al baño, en ese caso va colocada a nuestra derecha. Igual que la finalización. No hay error a duda, porque a la izquierda es donde me la encuentro al inicio y a la derecha siempre en pausa, como en finalización la voy a dejar. Siempre un poco arrugadita, nada de volverla a doblar perfectamente, vale, sino que la dejamos arrugadita a un lado. Vale. ¿Y el pan? ¿Eso de poder rebañar? No. No. Esto es otra polémica, ¿no? Porque en mi cuenta me siguen y me dicen, pero ¿cómo que no? Si lo mejor del plato es la salsa. Yo lo entiendo, porque también lo he hecho. Es decir, yo no es que diga, no, soy puritana en este aspecto y nunca lo voy a hacer. No, yo también lo he hecho, como en los huevos fritos. Desde el punto de vista de la etiqueta, no se podría mojar, pero en casa, ¿quién no se resiste a mojar la yema del huevo, no? Es esencial. Entonces, cuando estamos en un ambiente formal, lo mejor es no rebañar, digamos, el pan en ninguna salsa, ni meterla, digamos, en una sopita o ayudarnos cuando necesitamos que empujar algo al tenedor, sí, lo podemos hacer con el pan, pero no limpiar la salsita con el pan para comerla. O sea, sería un poco como a veces lo que hace el cuchillo, ¿no? Lo de empujar para poder... Efectivamente. Lo podríamos hacer con un trocito de pan. Sí, y luego decidir
si nos lo vamos a comer ese trocito de pan, que perfectamente nos lo podríamos comer, o bien si no nos lo queremos comer, dentro del plato hay una zona que es la parte superior izquierda, que es la que está destinada para todos los descartes. Todo aquello que no comemos, como o pieles, raspas, etcétera, lo podemos dejar en ese ladito del plato. ¿Y si una sopa está muy caliente, podemos soplar para que se enfríe? No, deberíamos de esperar. Normalmente la podemos mover ligeramente con la cuchara, haciendo como una especie de zig-zag muy suavemente para facilitar que se enfríe. Pero lo ideal sería, si nos la sirven muy muy caliente y vemos que está caliente, esperar. Dar conversación a las personas que tenemos a nuestro alrededor y esperar que se enfríe para poder degustarla. Y sorber la sopa, porque aquí no está bien visto, pero en otros países sí. Efectivamente, aquí no está bien visto, es decir, no se podría ni soplar ni sorber, mientras que en los países asiáticos es una forma de buena cultura, es decir, de buena educación, hacer ruido mientras se comen en esa especie de caldito con fideos. Pero aquí mejor evitarlo, porque si hablamos en una cuestión familiar que somos 4 o 6 personas, ok, pero imaginar en una mesa donde hay 200 personas todos sorbiendo, pues se convierte un poco en un espectáculo. Sí, demasiado ruido, digamos, para soportarlo. Y cuando la comida es compartida y hay platos en el centro, ¿podemos pinchar directamente esos platos o mejor servirnos cada uno una porción? Mejor servirnos. Debería de haber cubiertos para servir, y esos cubiertos los vamos a utilizar para ponernos las porciones que deseamos dentro de nuestro plato. La cuestión de no utilizar nuestros cubiertos es más que nada higiene. Es decir, si estoy comiendo con mis cubiertos y luego ese cubierto tendrá restos de mi saliva, voy a pinchar alimentos que están en el centro, de mi saliva yo voy a contaminar el resto de alimentos. Por lo tanto, mejor, por una cuestión de salvaguardar y de higiene, utilizar aquellos cubiertos que solamente se han dispuesto para poder servir los alimentos que están en el centro de la mesa. Y si ya estamos todos sentados en la mesa, ¿cuándo empezamos a comer? Es decir, ¿hay alguien, esto que todos están mirando, y cuándo empieza? ¿Hay alguien que es el anfitrión, que es el que empieza a comer y da pie a que los demás puedan empezar también? Efectivamente, normalmente nos tenemos que guiar por los anfitriones. En el momento que ellos se sientan o que hacen el gesto de sentarse, todos deberíamos hacer el mismo gesto, no sentarnos antes que ellos se sienten. Y en el momento que ellos cogen la servilleta, es uno de los gestos para decir, vamos a empezar. Pero ojo, hasta que el anfitrión o la anfitriona no dé el primer bocado, por así decirlo, no podríamos empezar. Son ellos los que, digamos, que dan el vía para empezar el almuerzo o la cena. Creo que no te gustan nada las vajillas de colores, sobre todo las copas de colores o las cristalerías de colores, pero ahora se están poniendo muy de moda. Sí, no me gusta por una especie de que los entendidos de vino, que en este caso yo no soy especialmente entendida, pero sí que hay entendidos de vinos que acuden a este tipo de cenas, no pueden ver la calidad del vino a través del cristal. Si sirves un vino particular, los entendidos pueden ver si el vino es bueno o no simplemente con la coloración que tienen a través del cristal. Si le ponemos un cristal de un cierto color, como son el tipo de copas estilo portuguesa, que son muy bonitas, que tienen una coloración muy suave, un entendido de vino no podría saber si ese vino es bueno o no. Por ello, digamos que por la etiqueta, lo tradicional es poner todas las copas de color transparente, es decir, color cristal, mientras que la del agua sí que le podemos dar ese puntito de color queriendo a una mesa, pero solamente con la copa de agua. Es verdad que con el agua puede parecer exagerado, pero también hay detrás un gran protocolo. Es decir, por ejemplo, tú cuentas en tu cuenta que no está bien visto tapar con las manos para que te echen más agua. Efectivamente. Esta práctica la veo bastante en práctica en los restaurantes, cuando la gente dice no deseo que me coloques más comida, y pone la mano encima del plato. No deseo más agua, más vino, y coloca la mano encima de la copa. Yo creo que basta simplemente mirar al camarero a los ojos y decirle gracias, no deseo más, sin necesidad de utilizar las manos para tocar o el plato, que muchas veces se toca, o el borde de una copa, que también tocamos con las manos, y de nuevo volvemos a la misma historia, es decir, las manos ya han tocado muchas cosas. Entonces, volver a tocar aquellos
lugares como una copa o un plato que luego depositarán bebida y comida que van a ir a nuestra boca, pues es en parte un poco peligroso. Por lo tanto, mejor decirlo directamente sin tener que utilizar las manos. ¿Y de dónde viene toda esta teoría sobre el protocolo? ¿Es algo que hemos heredado de la realeza o...? Pues uno de los primeros tratados de protocolo era de San Giovanni de la Casa, que creo que es del 1856, creo que es más o menos, que ya empiezan a escribir los primeros tratados. Pero dentro del mundo, digamos, de la corte, se considera a Luis XIV como el que realmente lleva a cabo lo que es la etiqueta y el protocolo como normas que hoy en día conocemos. Simplemente porque en Versalles, que hoy se conoce como un palacio maravilloso, en sus días, digamos, de más apogeo no era así. Es decir, Versalles era un lugar que olía muy mal, porque prácticamente no habían baños. Entonces la gente que acudía a las fiestas que realizaba Luis XIV era multitudinaria, es decir, se llegan a contar muchísimas personas dentro de la corte para acudir a sus banquetes. Entonces la gente orinaba a lo mejor detrás de las cortinas. No había un aseo como ahora que nos duchamos todos los días, sino que pasaban muchos días sin ducharse. Entonces era una situación maloliente. Y fue el primero que empezó a colocar etiquetas por todo el palacio, como diciendo, no se orina detrás de las cortinas. No se puede realizar esto. Cuando se sale al césped, por favor, mantenerlo limpio. Por decir, entonces a él se le considera como el padre de lo que hoy en día se conoce la etiqueta, debido a que tuvo que empezar a poner normas para tener una convivencia más saludable dentro del Palacio de Versalles. ¿Y cómo podemos hoy en día enseñar a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes a tener un protocolo en la mesa, a tener unos buenos modales a la hora de comer? ¿Crees que esto se está manteniendo, se está perdiendo? Desgraciadamente se está perdiendo sobre todo porque si nos damos cuenta son muy pocas horas a las que le dedicamos hoy en día al día a día, es decir, por ejemplo, de un día laboral, de lunes a viernes, a sentarnos en la mesa a lo mejor con nuestros hijos. Normalmente es el ejemplo que da un padre o una madre al hijo en la mesa es el mayor regalo que le puede dar para aprender este niño las normas de etiqueta, porque si los padres dando un ejemplo correcto en la mesa, él sin más esfuerzo lo va a aprender. Es verdad que muchas veces se tiene que indicar nociones como por ejemplo los codos no se ponen en la mesa, al beber no sorber el agua, hay pequeñas indicaciones que se dan, pero el niño a través del ejemplo de los padres lo va a entender. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día vivimos en un mundo con muchas prisas, un mundo bastante estresado que siempre vamos corriendo para arriba y para abajo, y la hora de una cena a lo mejor ya los niños cenan antes y luego los padres, por cuestión de horarios, de tiempo. O delante de una tablet o un móvil. También. Entonces, es verdad, es decir, ya no está ese momento de compartir esos pequeños ratitos que, por ejemplo, en mi época sí que se realizaban, es decir, la hora de la cena para mí era el mejor momento del día porque me iba a sentar con mis padres y iba a disfrutar de la conversación de lo que habíamos hecho a lo largo del día. Entonces, ese momento sirve también para que los niños aprendan estas normas de etiqueta, porque la mayoría de cosas que ellos van a aprender es a través de la observación. Y es importante siempre con algunas indicaciones, obvio, pero a través de la observación con los padres lo aprenden sin necesidad de más. Y para terminar, esta pregunta me parece muy importante. ¿Quién se come la última croqueta? ¿Quién se come la última croqueta? ¿Cómo hacemos? Pues Todos mirándola y nadie se atreve a cogerla. Eso es lo que siempre piensa, que yo creo que es la croqueta de la vergüenza, porque dice la gente, no me la como yo, no sea que vayan a pensar que siempre soy el último que come todo. Normalmente, si estamos en casa de un anfitrión, el anfitrión debería dejar que fuese alguno de sus invitados a comérsela, nunca él mismo. O sea, él no debería terminar el plato. No lo debería terminar, debería dejar que fuesen sus invitados quien degustase esa última croqueta. Bueno, pues con eso nos quedamos. Mejor entonces que te inviten a invitar para así poderte comer tú esa última croqueta.
Efectivamente. Muchas gracias, María José Gómez. Gracias por todo esto que nos has contado. Yo no sé si la gente se va a abrumar un poco a la hora de ver cómo está comiendo ellos en este momento, pero espero que no se nos olviden esos buenos hábitos que tenemos que transmitir, sobre todo los que somos madres y padres, a los más pequeños. Efectivamente, así. No, espero que no se abrumen porque yo creo que la mayoría lo hacen bien. Son normas muy sencillas que ya nuestros padres y nuestros abuelos nos inculcaron y yo creo que seguro que lo hacen bien. Gracias, María José. A vosotros. Me gustaría compartir con vosotros un truco que podéis hacer para enseñar a vuestros hijos, cuando son pequeñitos, a comer de manera pausada. Cuando empiecen a utilizar el tenedor, o en este caso también incluso el tenedor y el cuchillo, lo que podemos hacer es pinchar el alimento, llevarlo a la boca y dejar apoyados los cubiertos sobre el plato y, como nos ha indicado María José, no sobre la mesa, sino sobre el plato, y que no toquen la mesa. Una vez que el niño haya tragado el alimento que tiene en la boca y que mastique de manera correcta, ¿por qué? Porque la saliva está haciendo un proceso de digestión de ese alimento, entonces podremos volver a coger otra vez los cubiertos y volver a pinchar otro trocito. De esta manera podremos tener un buen ritmo a la hora de ingerir los alimentos y haremos que este niño coma de manera lenta, pausada y disfrutando del sabor y de la textura de los distintos alimentos. Espero que os sirva este truco y nos escuchéis en próximos episodios. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.